Las maldiciones como las bendiciones familiares pesan más que cualquiera. ¿Es posible que una familia no prospere tenga que ver con pactos que se han hecho con el diablo de generaciones anteriores? Es inevitable, porque viene en la memoria. Una joven que estaba perdiendo completamente la vista. Le pregunté si sabía de alguien en su familia que había visto lo que no se tenía que ver. Y entonces averigua que la abuela había visto a su mamá, su bisabuela, en una relación con otra persona que no era su papá. No quedó ciega, pero transmitió todo aquello que es mejor no ver. Aquí tenemos esta bisnieta quedándose ciega. Por eso es tan importante constelar exorcísticamente. Padre Manuel Acuña, obispo luterano y exorcista con más de 20 años de experiencia en tácticas de combate espiritual, regresa a Lo Grande Podcast para enseñarnos cómo cortar las lealtades invisibles y liberar a las familias de maldiciones ocultas en el árbol genealógico. ¿Cuáles serían como los 3 síntomas innegables de que hay una entidad dentro de tu linaje? La repetición consecutiva de... También hay que cortar el cordón umbilical espiritual. Que todavía nos une a nuestra madre. Debo cortarlo. ¿Todos deberíamos cortar esto? ¿Todos? ¿Sí? Claro. ¿Cómo sé que tengo yo? O sea, Cuanto más repito a mi madre, más atado estoy. Tío que eligió la no vida, hijo que eligió la no vida, hermanos que se pelean por las herencias. De esto no se habla en la familia. Hay que decirlos y hay que exorcizarlos, porque el secreto va a transformarse en el causante de desgracias familiares para ellos y para los descendientes hasta que se rompa. Por eso hay verdaderos exorcismos, porque a veces hay más de una causa de presencia en un árbol familiar y el constelante va sobre cada una de esas causas expulsando ese daño. Por favor, cuénteme cómo es una sesión de esas. ¿Cómo funciona? ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no te pertenece? Que cada vez repites como los mismos patrones, las mismas situaciones, las mismas parejas tóxicas que quizás tuvieron cierto tipo de relación con las experiencias de tu madre, de tu abuela. Quizás algunos lo llamen mala suerte, otras desde la psicología lo llamamos patrones, pero hoy he traído al padre Manuel Acuña, exorcista, que nos va a venir a compartir todas sus experiencias y su sabiduría para que entendamos qué hay detrás de estos sucesos, de estas acciones y qué lealtades por ahí se están moviendo y saber realmente si el mal existe en ese tipo de vínculos, si podemos hablar quizás de lealtades familiares llevadas por el mal. No lo sabemos. Hoy lo descubriremos y sabremos qué hay detrás de eso y cómo podemos liberarnos a nosotros y a nuestra familia. Bienvenido a un episodio más, Padre Manuel Acuña. Bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo está? Pero honradísimo de estar nuevamente con usted, señora. Para mí es un placer y una alegría con usted, con don Arturo, con su hermoso equipo aquí y con todos los grandiosos. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Usted ya es de la casa, ¿no? No, pero por favor, eso es un honor para mí, así que estoy muy agradecido. Usted ya es Veo de los sus éxitos en avance cada vez más, ¿eh? Así que auguramos lo mejor y declaramos aún más puertas abiertas para que a lo grande alcance la cima de todo. Muy honrada de que sea este espacio también en donde usted se sienta con la comodidad de poder compartir todo su conocimiento, porque sé que tiene muchísima información y muchas cosas que quizás en otros espacios como que no existe esa amplitud para poder transmitirla con la confianza con la que usted va a hacer hoy con nuestra comunidad de grandiosos. Así que... Es verdad, me da usted una oportunidad para desarrollar lo nuestro y con su sensibilidad personal y la que sé de todo del otro lado me siento muy animado. Así que aquí estoy para responder todo lo que sé y siempre con el intento de estar a la altura, dígamelo, de su hermoso convite. Siempre, por supuesto, siempre. Bueno, quiero comenzar con esta pregunta, padre, porque en anterior episodio que hemos estado conversando con usted, nos hablaba acerca de, bueno, hablamos de exorcismos, hablamos de constelaciones demoníacas y creo que este tema ha sido como un boom para muchas personas, porque es verdad que ya dentro del podcast hemos hablado de constelaciones familiares, pero nadie creo que sabía que también se hablan de constelaciones demoníacas. Y hoy usted nos va a dar una cátedra de este tema. Así que mi pregunta ¿es posible que la tristeza de una mujer o de un hijo que cae en desgracia o que una familia no prospere tenga que ver con estas lealtades familiares
y tenga que ver precisamente con lealtades que hemos hecho, pactos que se han hecho con el diablo, lo voy a llamar así, ¿no? Hasta me suena rara la palabra, pero lo voy a expresar así, ¿no? Uh-huh. Pactos que se han hecho con el diablo de generaciones anteriores, es decir, que si ni siquiera yo tengo nada que ver en esto, pero mis antepasados sí. Exactamente, porque así como hay demonios actuando en cada persona, porque hay que decir que hay una guerra espiritual, ese combate espiritual está en el cielo y aquí. Es decir, como es arriba es abajo, dice la gran norma, ¿verdad?, de Hermes Trismegisto, pero también lo dice el Padre Nuestro. ¿Y dónde lo dice el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Mm? Claro. Así que también hay 3 hágase importantes en la Biblia. 3 sí. Hágase. Hágase la luz, es el primer hágase. La Biblia empieza con un hágase. Hágase, la voluntad del ser. Hágase. El otro hágase, tan importante como ese, genera una nueva creación. Es el hágase de la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. O sea, hay otro hágase. La primera es la voz del Padre y esta es la voz de la Madre. Ya. Y luego hay un hágase que es profético, que todavía no se alcanzó. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, en la voz del Hijo. Así que tenemos un proyecto, un hágase que todavía no ha sido desplegado. ¿Por qué? Porque en ese combate espiritual sabemos que en la imagen bíblica el diablo se enrosca él allí en un árbol. Uh-huh. El primer árbol, ¿verdad? Ese árbol que en el Edén representaba el conocimiento del bien y del mal. Y desde allí él intenta y logra que el ser humano desvíe su voluntad, la desvíe de la voluntad de Dios. Es decir, en un árbol enroscado, el demonio produce la caída del ser humano. Uh-huh. Hoy sigue enroscado en los árboles genealógicos. Por eso hablamos de un árbol familiar. Qué interesante analogía. Uh-huh. Entonces ¿sí? él sigue enroscado en esos árboles familiares. Entonces él quiere que se vuelva a producir exactamente lo mismo en cada familia, que pierda su diseño divino. Uno dice, claro, aquel pecado de Adán y Eva es el pecado original. Y uno dice, pero heredamos ese pecado. Hay que decir claramente que cuando nosotros vivimos el maravilloso estallido de la vida adentro de nuestra madre, al instante de la concepción, en ese momento, nosotros como bebés recibimos toda la memoria emocional, tanto de mamá como de papá. Y con eso recibimos sus heridas. Es inevitable. Es inevitable, porque viene en la memoria. Hoy se habla de memoria celular y todo eso. Sí. Entonces, ante el impacto de la vida, nosotros allí recibimos toda esa información que incluye las heridas. Ese es el pecado original. No es una explicación teológica, pero biológicamente vemos que existe una memoria celular, existe un parecido físico, una inclinación a la enfermedad. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una transmisión. Esa transmisión se da. Y de aquí que al diablo le interese mucho que nuestra raza siga herida. Y para eso utiliza el linaje. Porque no olvidemos, el primer anuncio de la buena noticia, el protoevangelio, está en el mismo espacio a los pies de aquel árbol, cuando le dice Dios creador a Eva y a la serpiente, le anuncia a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Uh-huh. Cuando le anuncia eso, ¿qué le está diciendo? Que un hijo de ella lo va a vencer. Entonces, a partir de ese momento, el diablo necesita ensuciar, si queremos decirlo de esta manera, los linajes humanos para demorar aquel momento. De allí que María Santísima, en su hágase, al decir que sí al ángel, concibe a Jesús, que no tiene la participación humana, y por eso la virginidad de María es hasta necesaria para la purificación de los árboles. El papel de la mujer, que luego hablaremos, que es impresionante. El papel de la mujer es central en todo esto, porque el hombre transmite la especie y la mujer va a transmitir la humanidad. Esto es lo maravilloso. Entonces sí hay
esas posibilidades de que todo aquello que cargamos como esa memoria, como esa intervención de mamá y papá en nosotros desde ese primer minuto, en el pecado original, esa herencia tenga mucho que ver en nuestro futuro. Por eso es tan importante constelar exorcísticamente, porque la constelación exorcística, la que va a expulsar la presencia demoníaca, no es lo mismo que cualquier otra constelación. Va a la causa. Ahora vamos a hablar acerca ¿Cómo no? de eso, porque quiero saber también cuál es la diferencia principal entre esos dos puntos. Pero me gustaría arrancar también un poco aterrizando esto para que las personas a lo mejor puedan identificarse con esto, ¿no? Y puedan saber si llevan cargando alguna entidad dentro de su linaje, que me imagino que todos en algún momento lo hemos sentido. ¿Cuáles serían como los 3 síntomas innegables de que hay una entidad dentro de tu linaje? La repetición consecutiva de situaciones de desgracia en el árbol. Sí. Esto es lo más importante. Después ahí se puede separar en cuáles serían las 3. Puede ser de afectos, económica o de salud. Quiere decir que Muy hay bien. hechos que se repiten. La constelación va a hablar también del síndrome aniversario. Ah, muy Se va interesante repitiendo, esto. ¿no? Sí, sí, sí. Se va repitiendo. Como que cada vez esa misma situación, una situación parecida, Exacto. se repite en el mismo año o en la misma fecha, La misma edad de la persona, en la misma edad de la persona. de algo que ha sucedido antes, a nivel desgraciado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, porque el árbol va a gritar, va a pedir que eso se empareje. Es decir, hay un llamado trinitario en la constelación exorcística. Dios el Creador nos da el diseño divino. Nuestro diseño no es para sufrir. No hemos sido hechos para morir tampoco. Hemos sido hechos para compartir la felicidad del Padre. ¿Quién no quiere eso para sus hijos? Claro. Bien. Entonces, hay un mover trinitario. El Padre Creador da el diseño divino. Luego de la falta, de la rebeldía, que en anterior visita con la que usted me honró que yo pudiera estar acá, dijimos que la rebeldía y la brujería son castigadas de la misma manera. Ante la caída del ser humano, necesita la intervención del Hijo de Dios encarnado, hecho carne aquí, para vencer al diablo, porque el diablo debe ser vencido en la carne aquí. Es decir, la sangre, el linaje, la sangre humana. Y a partir de esa, que es donde aparece el que va a hacer el papel redentor en la familia. Ocupa eso, el que se dio cuenta, el que constela exorcísticamente. Okay. No solo va a ser exorcista para su familia, sino que además va a ocupar y compartir el espacio liberador de Jesús, lo representa. Por eso el Evangelio de San Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Hay muchas menciones ahí de nombres, así empieza. No están todos, pero entre esos no son todos buenos. Entonces, él viene a redimir el linaje. Entonces también surge en la historia de un árbol aquel que viene a redimir a su propio linaje. Ese es el constelante. Y actúa como el hijo. ¿Podríamos asimilar este concepto, el que viene a redimir, como la oveja negra de la familia? Vivir a lo grande no es gastar más, es elegir con inteligencia. Por eso, este episodio llega gracias a Back Market, la plataforma líder en tecnología reacondicionada por expertos. Y es que a veces nos entra la duda de comprar algo que no sea nuevo, pero aquí hablamos de una calidad garantizada. Todos sus productos están reacondicionados por expertos y cuentan con 2 años de garantía. No pienses solo en teléfonos móviles o ordenadores, también tienen aspiradoras y otros electrodomésticos reacondicionados que son una maravilla para el hogar. Pásate al reacondicionado. Además, para todos los grandiosos de esta comunidad, tienen un descuento con la palabra GRANDE20 y obtendrás 20 euros de descuento desde ahora hasta el 26 de abril en cualquier compra desde la aplicación Back Market o visitando su página backmarket.es. Los códigos son limitados, así que no dejes que se te pase el tuyo. ¿Podríamos asimilar este concepto, el que viene a redimir, como la oveja negra de la familia? Totalmente, porque Sí. es el que se da cuenta, es el que no cabe en la estructura de ese sistema ya justificante del daño, o con aquello que dice, y nuestra familia es así, ahí donde se generan esas lealtades que después hablaremos, y no se puede hacer otra cosa,
no siempre ha sido así en nuestra familia, el que se sale de esa norma, el que deja ese lugar, el que en definitiva encuentra la diferencia. Esa viene oveja, a salvar. Ese viene a salvar. Y entonces cuando sucede esa salvación, ¿qué viene? El Espíritu Santo, ¿ve? Y el Espíritu Santo es el amor que se reinstala con su orden. Se reinstala en el linaje, para vivos y para muertos. Esto es interesante también. Y entonces vuelve el diseño divino a tener su espacio y su legalidad al Padre. Nos dimos cuenta de ese triángulo, ¿no? Entonces, esto es distinto a cualquier otra forma de constelar, porque va a la causa. Y la causa está en la legalidad que se le haya dado a la presencia oscura adentro del árbol genealógico. Y que aquel oveja negra, redentor, va a expulsar en nombre de todo su linaje para que se reinstale ese orden del amor. Muy bien. ¿Se comprende? Sí, completamente. Entonces, los hechos repetitivos, en lo afectivo, en lo económico o en la salud, están manifestando el grito de la necesidad de que esto sea sanado. ¿Sí? Hablemos precisamente de esto, ¿no? De estos 3 tipos de situaciones en las que se repiten. Porque me interesa saber, ¿no? Lo dijo en un anterior, creo que en el primer episodio que tuvimos con usted, hablábamos de hay que ver nada más porque hay familias donde todas las personas o todas las mujeres se divorcian o todos parecen tener como esa misma relación tóxica. ¿Eso es un pacto espiritual? En definitiva, esa inclinación llega porque hay un mensaje dado y una presencia de que hay que vivir la relación de ese modo. Sí. Una persona que allá, una bisabuela, que dijo, y no puedo hacer nada, porque el abuelo o el bisabuelo le pegaba, la maltrataba, o directamente la silenciaba, la anulaba, donde no podía vivir nada de su anhelo personal y tenía que renunciar a todo sueño posible, puede llegar a decir, y no vale la pena. Esta es la manera de vivir. Y eso va a generar... una resignación, ¿no? Exacto. Por eso, algunos dicen, la resignación es cristiana. La resignación no es cristiana. No se resigne a nada. No se resigne. No, cuando dicen, es lo que hay, es mentira. Sí. Es una palabra del diablo, es lo que hay. No, es lo que viene. Y lo que viene es mejor porque lo voy a redimir. Entonces, ahí está el punto. Si esa resignación se vuelve herencia. Y esa herencia se vuelve conducta. Claro. Entonces sé que tengo que sufrir. Esta es la manera en que las mujeres tenemos nuestro lugar. Muy interesante. Nos van a defraudar, nos van a lastimar. Sí. ¿No? Yo sé que usted da precisamente, ¿no?, estas constelaciones exorcísticas, y me gustaría como para que nos refleje un poco el panorama, ¿no?, de algún caso, de alguna situación que le ha sorprendido, porque comúnmente pareciera una familia pues que tiene sus dinámicas normales, pero por detrás pues sí que había estas lealtades, ¿no?, y que han sido resueltas precisamente con este proceso de constelación diabólica. Bien, justamente yo habría comentado en la primera oportunidad, creo, el caso de una joven que tenía pánico, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Hoy voy a comentar otro caso. Sí, no, cuéntelo. Sí, aquí, otro caso. si repite, todos nos enteramos igual, está muy bien. Todos se merecen algo que agregar, que es también otro caso concreto. Una joven que estaba perdiendo completamente la vista. Se estaba quedando ciega. Wow. Sí, sus anteojos ya eran así, de grandes. Una condición física, claro. Tremendo. Y ella no quería quedarse ciega. Me dice, padre, voy a quedarme ciega, no voy a ver más. Y lo dijo con un terror, pero no lo decía como una sentencia. ¿Ve? Ella era ese emergente. Decía, yo sé que algo hay aquí, que no puede ser que esto me pase. No, yo no tengo por qué quedarme ciega. Entonces le pregunté si sabía de alguien en su familia que había visto lo que no se tenía que ver. Esa fue la pregunta, si había alguien en su familia que había visto lo que no tenía que ver. Me dijo, no lo sé, averígüelo con urgencia, porque ahí tenemos la respuesta a su vista. Y entonces averigua que la abuela,
su abuela, había visto a su mamá, su bisabuela, en una relación con otra persona que no era su papá. Y los había visto en plena relación. Y eso no tenía que verlo. Le dolió de tal manera ver eso, y era jovencita, que ella empezó a perder la vista. No quedó ciega, pero transmitió todo aquello que es mejor no ver. Si Dios me hubiera salvado de ver, esto no debía haberlo visto, me acompañó en la vista siempre. Cierro los ojos y lo recuerdo, lo veo. Aquí tenemos esta bisnieta quedándose ciega. En la constelación redimimos esa situación, porque el constelante es el exorcista, no yo acompaño. Todos mis consteladores exorcísticos son exorcistas de árboles familiares. Un respeto para cada uno de esos egresados y para el próximo curso que va a abrir. Esto hizo que ella, como exorcista en su constelación, llegara a esa bisabuela y le explicara que entendía, la honrara, su sufrimiento, ¿no? Sí. Lo que había pasado, pero que ella no quería para ella la ceguera y se la devolvía. Eso es redimir. Eso es redimir. Se detuvo por completo su situación y hoy sigue viendo. Este es un caso concreto. Increíble. Exactamente, porque muchas afirmaciones que impactan sobre todo en lo infantil la vida quedan de tal modo impresas que se vuelven esa memoria y se transmiten al heredero. Y muchas veces eso pasa entre abuelos y nietos, entre bisabuelos y bisnietos. Le pegan un salto a veces en la generación. Padre, ¿al diablo le gusta el silencio? Muchísimo. Muchísimo. Aunque él aparece con muchos ruidos para impresionar, pero a él no le gusta el ruido, le gusta el silencio. Él se quiere mover en lo secreto. El silencio es callar lo que se puede decir. El secreto es lo que ya no se debe decir. Es decir, me callo lo que se debe decir, pero me lo callo, ¿no? Podría decirlo, pero me lo callo. Con el tiempo fermenta eso, ¿no? Claro. Pero el secreto es lo que ya no se debe decir. De esto no se habla en la familia. De aquella tía que era que pintaba cuadros o que era poeta y que vivió su vida pintando así, no quiso otra cosa de la vida y que parecía que vivía en las nubes y que como no respondía al sistema familiar, la encerramos en el psiquiátrico y murió allí y mejor no se habla de ella porque no tiene lápida. Ahí tiene a alguien que está reclamando su lugar porque fue transformada en un secreto de vergüenza. Ese es el secreto. Lo otro es lo que se oculta, ese silencio que es insano, que fermenta, que trae problemas en la boca, que trae las aftas, que se llama, los ardores que aparecen, las llagas de la boca, son los volcanes del silencio. Porque hay algo que se debería decir y no se dice. Por eso uno de los lemas en nuestra escuela es: el que denomina, domina. Hay que darle nombre y pronunciarlo en voz alta y decirlo. Muy bien. Evidenciarlo. Sí. Nadie tiene que quedarse callado. Y cuando estamos con un amigo y hay una tensión y se quedó en silencio, ese silencio tenso, no el silencio del amor, porque el amor también hay lindos silencios. El amor también tiene silencios lindos de abrazo, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando está ese silencio entre amigos o en la misma pareja que es un silencio tenso, hay que romperlo. ¿Y cómo se rompe un silencio tenso? Denunciándolo. Hay que decirle a quien queremos: estamos en silencio, para devolver la voz. Porque la voz está antes que la palabra. La voz es el Padre, la palabra el Hijo. Entonces, estamos en silencio y volver a hablar. Parece que, claro, las dinámicas familiares en donde hay secretos, hay cosas que no quieren salir o no quieren mostrarse como tal, se hacen precisamente así porque pensamos que si lo mostramos o sacamos, la estructura familiar se rompe. Claro. Por eso a veces el horror une, ¿no? Ah, sí. Y mantiene la nutriente de esos árboles que se vuelven
se diría hoy tóxicos, ¿no? Ujú. Demoníacos. Entonces, no, hay que evidenciar, ¿no? Hay que decirlos y hay que exorcizarlos. Mm. Porque el silencio, el secreto, mejor dicho, el secreto, va a transformarse, ¿no es cierto?, con el tiempo, en el causante, no solo de ser el trono del diablo en la familia, sino el causante de desgracias familiares para ellos y para los descendientes hasta que se rompa. Se resuelva. Exacto, Hasta que salga a la luz. exacto. Entonces, es necesario que el secreto sea dicho. Y a veces uno dice, ¿tenemos que decir todos los secretos del árbol? No, solo los que la persona que constela necesita saber. Porque ¿Está? no todo lo Hace que falta que sucede. se sepa. Pero sí, lo que Dios permite que se ilumine, lo que Dios saca a la luz, eso sí hay que exorcizarlo. Ujú. Muy bien. ¿Correcto? ¿Cómo se manifiesta el demonio de la ruina en una familia que ha sido próspera siempre? Ah, maravilloso. A ver, ahí tenemos hoy hermanos que se pelean por las herencias. Uf. Sí, sí. Imagínese usted generaciones pasadas de gran trabajo y esfuerzo donde ese abuelo que levantó 3 casas y tuvo 2 hijos, ¿no? Tenía muchos más, pero pongamos este ejemplo, los ve pelearse por quién se queda la tercera casa. Entonces ese hombre dice, hubiera sido mejor no tener, porque por tener veo divididos mis hijos. Entonces lo más probable es que la ruina se instale, no porque haya dicho una maldición, porque esto es extraordinario también, no siempre es una maldición, Si no, sino un deseo de esa persona para defender lo que sigue, a las generaciones que siguen, y no se disuelva la familia. ¿cuál es la diferencia entre ese deseo y una maldición? O sea, la intención con la que, que él no lo está, haces. claro, porque él Sí. está diciendo, hubiera sido mejor no tener para que mis hijos estén unidos, y no viéndolos pelearse por una casa más. Otra cosa es decir, no vas a tener nada. Esa es la maldición. No tendrás nada. Cuando una abuela, que antes pasaba tanto, ¿no?, sufría y arriesgaba su vida por dar a luz, muchas mujeres morían en el parto, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero tremendo eso, ¿no? Entonces, sentía miedo, temor. Y el último hijo prácticamente le cuesta la vida, ¿no? Entonces dice, no, basta de hijos. Basta de hijos. No está dando una maldición. Pero puede haber una nieta que no tenga razones médicas y sea infértil. Y no es una maldición. ¿Y las dos cosas se rompen de la misma manera? De la misma manera. Una expulsándolo y la otra honrando. Yo te honro, abuela, gracias, porque sin ti no hubiera estado yo, Sí. no hubiera existido. Arriesgaste tu vida por nosotros y por tus bisnietos, que van a seguirme cuando yo dé a luz. Pero yo necesito tener vida. Te devuelvo ese sentimiento de temor por dar a luz. Te lo devuelvo y te doy gracias porque lo hiciste, pudiste. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Y entonces va a venir la vida para ella. Démonos cuenta que nuestro espíritu es tan interesante. Y voy a seguir hablando de la mujer, ¿no?, que para mí es lo más admirable que ha hecho Dios. Cuando una mujer tiene una pareja a la que ama mucho, pero no queda embarazada, a veces es porque ella lo ama a él, pero no lo cree listo para ser el padre de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? No queda embarazada. Este es un buen hombre para mí, pero no sé. Y entonces, ¿qué hacen? Como tienen problemas para tener hijos, adoptan, ¿verdad? Sí, sí. Esa mujer después queda embarazada. ¿Cuántas mujeres adoptan? Lo he escuchado, ¿eh? Porque han probado que su amor es también buen padre. Y le dan permiso. Le dan permiso para fecundarla. Y ahí viene el hijo propio. ¿Ve? Cuando la mujer no quiere ser fecundada, ¿qué pasa? Genera una grasita, una película alrededor de su óvulo. Entonces cuando el hombre
completa su acto de amor con ella, el espermatozoide no puede pasar, porque esa película le impide el acceso. Pero ¿qué pasa si lo cruza y queda embarazada cuando ella no quiere? ¿Qué pasa? ¿Va a tener un hermoso bebé? Pero va a ser rechazado. No va a ser. Puede que sea rechazado, sí. Y ahora hablaremos de eso. Ya lo hablaremos, sí. Pero pongamos que no lo rechaza. Esa persona que nace, le va a costar mucho decir que no. Padre, no puedo decir que no. Digo todo que sí. Porque el no de su mamá no sirvió. ¡Qué locura! Entonces, el no de mamá no sirvió. Fue fecundado igual. Entonces yo no puedo decir que no. Digo todo que sí. La forma en la que uno entra al acto sexual determina luego, pues lo que mencionas en este caso, por ejemplo, ¿no? La situación vital, energética de ese niño que van a nacer, o sea... Incluso sus elecciones sexuales. Porque las elecciones de nuestros hijos hablan de nuestro secreto. Explíqueme más de eso. Muy bien. Cuando ningún hijo es igual al otro, porque en los momentos en que concebimos nuestros hijos, somos nosotros distintos espiritualmente, estamos en evolución, sí. No somos automáticos, como yo digo, estamos hechos en serio, no en serie, ¿no? Entonces, puede que en ese instante la mujer diga, tengo necesidad de un hombre más tierno, que me comprenda mejor, un hombre más delicado. Este hombre, yo quisiera fuera como yo, así de suave, de tierno conmigo, ¿verdad? Un poco más amoroso. Si nace una niña, será la ternura completa. Pero si nace un varón, es probable que sea homosexual. Porque la ternura le pertenece a la mujer. ¿No hay hombres tiernos? Se aprende la ternura. Pero por algo yo defiendo la pareja sacerdotal. Porque el hombre sin la mujer se endurece. ¿Me voy explicando? Sí. Es probable. ¿O no? Quisiera que mi hijo fuera un varón. Que tu primer hijo sea... Y es una nena. ¿Y qué tal si actúa como un varón? Hay que aclarar una cosa, ¿no? Porque luego muchas personas dicen, ay, a mí me ha pasado, ¿no? Pero no necesariamente se tiene que repetir esto siempre, no es una ley, ¿no? De que va a ser así, pero... No es una ley, de ninguna manera es una ley. Está muy bien la aclaración. Yo no doy sentencias. Eso. Hablo de casos. Muy bien. Y esos casos pueden ser orientativos para algunos. Ok, muy bien. Con todo el respeto del mundo. Eso es. Porque además, esto no dice que estemos además determinados. No estamos determinados, no es fatal. Claro. Estamos condicionados por una realidad del ambiente y del espíritu. Y ahí también intervienen nuestros papás. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Puede ser que en todas esas formaciones de carácter también está nuestra propia inclinación. Y lo que eligen nuestros hijos tiene que ver con nuestro secreto, con la forma en que vivimos nuestra pareja. Entonces ahí están las elecciones de las parejas y también la propia elección, la propia condición sexual, ¿no? Claro. Que no lo hace ni mejor ni peor, pero está allí. Sí. Si hablamos de enfermedades, hay enfermedades que se pueden pasar de generación en generación y que sean precisamente, no tiene que ver con la genética, sino con lo que estamos hablando aquí. Hay mucha gente que se prepara para la enfermedad. Porque mi mamá a los 50 tuvo cáncer de seno. Sí. Se puede decir así, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces tiene 45 y yo tengo miedo y me preparo porque a los 50... Entonces ya va desarrollando el permiso para que su memoria le diga sí y el diablo diga amén. Porque el diablo va a decir amén también, ¿eh? No solo Dios dice amén. Dios va a decir amén a todo lo que corresponda a su diseño, pero el diablo va a decir amén a todo el que lo desvía. La enfermedad, el miedo, la fobia y las desgracias y la muerte. Es decir, en este caso,
el diablo va a decir amén, porque tiene una legalidad dada por este temor de esta persona en relación a que es fatal su destino, ya que su mamá tuvo tal cosa. Conocemos una actriz que se amputó por miedo, ¿no? Ah, sí, ¿no? Angelina Jolie. Muy cierto. Ella, pero ella tenía, ¿no? Ya un suponía cáncer. que iba a tener, y no sé, y se quitó, ¿no es cierto? Y después creo que hasta los ovarios, no sé. El asunto es que antes de que llegue... Ya, y tú mismo te condenas, ¿no? Es exacto. como la profecía autocumplida al final. Exacto. Eso es bíblico. La profecía trae su autocumplimiento. Entonces, hay hay inclinaciones a la enfermedad, pero también hay permisos que yo le doy. Con esto quiere decir que yo puedo deshacerme de ese miedo y por lo tanto deshacerme del condicionamiento, de esa inclinación, que tengo a esa enfermedad. ¿Y cómo lo hago? ¿Hay algún...? Si sé que mi abuela, mi tía abuela y mi mamá sufrieron de esto a tal edad, a los 50 cada una, entonces yo lo voy a romper. En el exorcismo del linaje voy a devolver esa enfermedad a los lugares secos y oscuros y voy a agradecer a los míos el haber nacido mujer. Entonces ya no me quedo con esa legalidad. Pues todo se trata de legalidades. Muy bien. Todo se trata de legalidades. Algunos consteladores simples hacen la constelación como si fuera una, ¿cómo voy a decir? Una representación teatral, ¿no? Donde tal aparece el tigre, como una gran obra teatral, una terapia de teatro. No es eso la constelación exorcística. No es una representación que venga a emparchar la historia de las personas. No. ¿Qué se produce si estamos hablando espiritualmente desde lo trinitario? Se produce una comunión. Cuando hablamos de la comunión de los santos, que decimos en el credo, ¿qué decimos? Creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa? Que hay comunión, toman la comunión arriba. No. La comunión de los santos es la unidad entre lo visible y lo invisible, entre el cielo y nosotros. Entonces lo que se hace en el campo de memoria familiar es entrar en esa comunión. Y al entrar en esa comunión, el vínculo va a ser siempre de amor. Y la memoria de la familia me va a presentar todo ese sufrimiento, me va a presentar todo eso que ellos mismos desean que yo rompa como su redentor, porque ellos están en la presencia de Dios. No los traigo acá, no es espiritismo. Claro, porque a veces podemos confundir, ¿no? Claro. O sea, estoy poniéndome en el lugar de esa persona o del bisabuelo, de abuelo, puedo hablar, sentir lo que siente, porque es eso, ¿no? Como... Puede sentirse, sí, como Sí. no, pero porque hay una comunión. Entonces la memoria de la familia va a trabajar allí y hay una gracia especial de Dios que quiere que esa familia se desate, Claro. que quite esa ligadura y esa legalidad con lo oscuro que ha significado el sufrimiento, la muerte, esos temores terribles o irrepetidos o la no vida elegida por algunos. Sí. Correcto. Entonces, todo eso se quiebra desde este lugar para que la serpiente ya no esté más enroscada en el árbol. Ese es el gran objetivo. Pero entramos en una intimidad divina, por eso siempre el vínculo va a ser desde el amor. Y los ancestros hablan, ¿no? O sea, cuando tú estás en una constelación, tus ancestros hablan en esa comunión precisamente que sucede para sacar a flote los traumas. ¿Es posible que sí? Si decimos hablar, que Dios permita que se traduzca esa memoria de lo que ahí hay, sí. Sí. No es que vengan a decirlo. No es espiritismo. Es una presencia de la gracia de Dios Muy bien. que permite que aflore lo que debe ser descubierto para que el secreto que enfermó sea desatado, entregado, porque Cristo ya lo cargó en la cruz. Él se llevó todos los secretos de los linajes a la cruz. Todo lo que nos podía condenar, todo el sufrimiento. Lo que llamamos los pecados, ¿no? Exacto. Exacto. Que no es otra cosa que el desvío del diseño divino y el permiso que le damos a la oscuridad para venir a tomar posición en nuestra vida o en nuestros descendientes. Cuando se rompe algo en el linaje, se rompe también para los no nacidos todavía. Para las siguientes generaciones. Exacto.
que bueno, en otros términos, como decimos, viene sin karma casi, ¿no? Claro, sí, Bueno. exacto. Sí que se puede. Sí. Claro que se puede, porque también hay que cortar el cordón umbilical espiritual. Ajá, qué buen tema esto. Hay un cordón espiritual umbilical, ¿verdad? Que todavía nos une a nuestra madre. Debo cortarlo. ¿Todos deberíamos cortar esto? ¿Todos? ¿Sí? Claro. ¿Cómo sé que tengo yo? O sea, todos de alguna medida tenemos inconscientemente esto atado. Cuanto más repito a mi madre, más atado estoy. Tengo que cortar el cordón. Mano izquierda sobre el ombligo. Ay, Mano derecha hacia adelante. Y diga conmigo, fuera, basta a toda intervención que haya llegado a mí por el cordón umbilical desde mi madre. Fuera todo aquello que incluso significó toxinas, drogas, miedos y cualquier clase de vicio al alcohol o cualquier inclinación a la no vida. Le digo fuera para que nunca más retorne a mí. Y a partir de este momento corto el cordón umbilical espiritual agradeciendo a mi madre la vida que me ha dado para vivirla en libertad. Amén y amén. ¿Y usted cortó? Es lindo esto, ¿no? es precioso, claro. Es hermoso para todos nuestros grandiosos y las grandiosas. Porque, en definitiva, la sanidad gestacional, ¿ve? Estamos hablando del bebé cuando entra a la panza de la mamá, ¿no? Cuando llega a la vida. Ahí ya somos un nosotros. No somos un plural, un singular, perdón. Somos un plural. Somos un nosotros familiar. Cada uno de nosotros expresa eso. Entonces, muchas veces estamos eligiendo como si fuéramos eco de otras elecciones, hasta que nos demos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, muchos a nuestro alrededor se van a enojar, porque siguen el sistema. Es el precio que hay que pagar. Pero la libertad que vamos a alcanzar para el retorno a nuestro diseño original, lo vale. Si hablamos de los no nacidos, para aquellas personas que han perdido un hijo, ¿no? En un aborto espontáneo o cualquier tipo de aborto, Sí, no juzgamos. es necesario hacer un cierre de ese ciclo, porque yo sé que muchas mujeres se quedan a lo mejor con esa herida dentro suyo. Es verdad. Y no sé si esto también luego se puede seguir arrastrando de generación en generación o esta misma situación. Pero ¿hay alguna forma en la que como mujeres podemos hacer ese duelo o ese cierre? Sí, y hasta bautizarlo. Bautizarlos. Bautizar al bebé No que nacido. ha partido. Exactamente, no nacido. Cualquiera sea su forma. Yo lo he hecho en misas en Argentina. Muchas mamás se acercaban al altar a bautizar sus bebitos. No importa si, como decimos, un aborto espontáneo o no, no hay juicio. Hay un bebé que está necesariamente en el cielo por la misericordia de Dios, pero al que yo quiero honrar para que en mí no esté ese duelo y para que el hijo que venga no sea engendrado en vientre con fantasmas. Porque si la mamita no cierra eso, Sí. su vientre queda como con fantasmas. No es el fantasma que nosotros pensamos, es el fantasma de ese recuerdo, ese fantasma que va a influir sobre la vida de ese hijo. Pero es el vientre que algunos llaman la incubación en tumba. Es duro, pero algunos niños encuentran un vientre de vida y otros encuentran un vientre de tumba, porque todavía no se ha cerrado el duelo del hijo anterior. ¿Y cómo repercute eso en la vida luego del futuro bebé? A ver, así como repercute un bebé deseado o no deseado, ¿cuál es la diferencia? El bebé deseado se enferma menos que un bebé no deseado, está probado. Está más ligado a la vida. Un bebé no deseado se va a enfermar más. Por eso cuando nace el niño, así haya nacido en un útero de esta naturaleza, digamos, con un duelo no vivido, hay que darle la bienvenida en la cuna y hablarle mientras duerme, recién nacidito. ¿Y cómo se le habla? Y por ejemplo, a ver, ¿cómo le diría usted a su bebito chiquitito? ¿Cómo le dice? Alexander. ¿Con todo el nombre le dice? Sí. ¿O le tiene No, yo le digo Alexander. Alexander, tal cual. Alexander, te doy gracias por ser mi hijo, por haber venido a mi familia.
sé bienvenido a la vida y tienes mucho para disfrutar, Alexander. Tus caminos son de alegría y de salud y de paz y de victorias. Vive tu vida con la compañía de Dios. Amén y amén. Es la mejor bendición en la cuna. Y entonces el hijo, ya sabemos todos, ¿verdad? Que un niño cuando nace todavía no sabe que está fuera de la mamá. Tarda mucho en saber que está fuera de la mamá. Y eso es el llanto nocturno del bebé, que se empieza a dar cuenta que ya es otro de su mamá. Sí. Claro. Entonces, mientras tanto, yo le estoy hablando y él siente que está dentro mío todavía. Entonces, le voy a dar la bienvenida a la vida y eso va a influir hasta genéticamente en el hijo. ¿Me sigue? Y le voy a hablar a una mujer embarazada. Sí, por favor. Que vino, para dar un ejemplo, Sí, por favor. vino a la misa con su esposo y curiosamente, en este caso fue el esposo, que generalmente son las mujeres, que me dice, padre, por favor, una bendición a la panza de mi señora. Le decimos la panza, ¿no? Sí. A la panza de mi señora. ¿Qué pasó? Le digo. ¿Por qué? Señora, yo tenía una panza y se entraba. Porque sé que su mamá, que no me quiere mucho, no ha querido que tengamos un hijo. No ha querido. Y pudo haberle maldecido. ¿Para qué va a venir? Una maldición fuera del útero, ¿correcto? De otra persona fuera del vientre. Una maldición. Las maldiciones, como las bendiciones familiares, pesan más que cualquiera. Es decir, hay una gran fuerza en la bendición familiar y también en la maldición familiar, porque lo liga la sangre. Sí. Entonces la sangre liga mucho, tanto para bendecir como para maldecir. Sépase. De hecho, a mí me llamó mucho la atención en la anterior entrevista que tocamos un poquito de esto, muchísimos comentarios de personas contando las maldiciones que les transmitían sus propias madres, sus propias abuelas, pero en un sentido a lo mejor inconsciente, pero Exacto. realmente deseándoles que no prosperen. Exacto. Muchísima gente. Muchísima gente. Entonces, Sí. ¿qué es lo que hice yo? Cuando me dijo esto, dije, bueno, póngase detrás de su señora. Pues yo sé lo que iba a pasar si había una verdadera maldición. Póngase detrás de su señora. Yo puse mi mano en el vientre de la señora, que hay toda una práctica de esto, ¿eh? Es decir, la heptonomía, que es el arte de tocar. Hay que practicarlo. La mamita embarazada del papá, que toquen la pancita y le hablen. Sí. Pero tocando. Por eso a Jesús le gustaba imponer las manos. Y tocándolo lo sanó. Es decir, las manos tienen poder. Entonces, le toco la panza. Ahí estoy con ella y pronuncio una oración para desatar maldiciones en el vientre materno. ¿Correcto? Sí. ¿Qué pasó al instante que termino la oración? La mujer, como si hubiera recibido un impacto eléctrico, salta hacia atrás. Gracias a Dios estaba el esposo que la toma en brazos. Pero pegó un salto así, como si hubiera recibido corriente eléctrica. Le pregunto, ¿qué ha sentido, señora? Justamente, me lo dijo. Sentí que me corría una electricidad, que usted me dio un impacto eléctrico. Bueno, listo. ¿Qué hicimos en ese instante? Cambiamos completamente los genes de ese bebé infectados de maldición. Ahí estaba la maldición. Y la expulsamos. Su bebé nació perfecto. Excelente. Bebé feliz. Pero hubo una maldición, sí. De fuera del vientre, sí. Entonces, Y eso, ¿cómo se hubiera manifestado en la vida de ese bebé si no hubiera pasado esto? Bueno, con desgracia. exacto, con enfermedad. Enfermedad. Lo primero iba a ser la enfermedad, ¿no es cierto? Y después desgracia seguro. Porque la maldición de la familia corta, interviene contra y va a alcanzar mucha fuerza si aún esa persona tiene en su historia algún brujo, alguna bruja, como hablamos en el anterior programa, algún brujo, alguna bruja que haya practicado esa brujería y el demonio se ha vuelto hereditario. Hay demonios hereditarios en el árbol familiar y lo aprendí practicando la constelación exorcística, porque se hicieron presentes allí. Al momento me dice, yo estoy acá desde hace 3 generaciones, entré con aquella abuela y que hizo tal cosa, y era Porque cierto. hizo alguna brujería. Siempre hace falta una legalidad, alguna brujería, sostuvo un odio muy profundo hacia su esposo, hacia la hija, hacia el hijo, deseó la muerte, y aunque la muerte no se haya cumplido porque Dios no dio permiso, sí quedó la legalidad de aquella maldición donde tomó su asiento el diablo, y se fue transfiriendo a las otras generaciones. Como también hay ángeles familiares.
Sí, que lo hablamos también en Qué el otro hermosura, episodio. ¿no es cierto? Precioso, sí. Entonces, pero estos demonios hereditarios deben ser expulsados por quien está haciendo la constelación para que se desenrosquen del árbol y no vuelvan a tener permiso para causar sufrimiento, elección de no vida, porque la elección de no vida también legaliza demonios en el árbol, ¿eh? La elección de no vida también. Se queda instalado allí y puede haber otros con la misma inclinación en el árbol. Tío que eligió la no vida, hijo que eligió la no vida, primo que eligió la no vida. Esto es real. Se ha dado así, una secuencia de familia eligiendo la no vida, porque el espíritu de la no vida estaba allí presente. Entonces hay que cortarlo, hay que expulsarlo. Por eso hay verdaderos exorcismos, y hablo en plural, porque a veces hay más de una causa de presencia en un árbol familiar, y el constelante va sobre cada una de esas causas expulsando ese daño. Por favor, cuénteme cómo es una sesión de esas. O sea, porque yo quiero entender un poco la dinámica de cómo se hacen esas constelaciones exorcísticas. Muy O bien. sea, ¿cómo funciona? Nuestros consteladores exorcísticos lo primero que hacen es un trabajo no solo teórico, sino vivencial. Durante toda la diplomatura nuestra, que no es larga, en 8 encuentros, nada más, en 8 encuentros de hora y media, nosotros lo primero que hacemos es analizar los contratos familiares, que en toda constelación se hace, ¿eh? Todas las constelaciones pasan por esa visión. El nombre, la elección de un nombre ya es un contrato, ¿no? Lo primero que hace el estudiante que va a ser constelador exorcístico es estudiar ese contrato. Porque ¿qué le dijo Dios al ser humano? Ve y dale el nombre a todas las cosas. O sea, había trabajo en el paraíso, no era que no trabajaba el ser humano. Lo que vino como maldición, ¿qué fue? El desgaste y el agotamiento del trabajo. No el trabajo es una bendición. Entonces, ve y dale el nombre a todas las cosas. Lo primero que se hace es distinguir eso. En estos nombres, ¿hay algo que se oculta? ¿Cómo se llevaba los que tenían antes nuestro nombre? ¿Cómo se llevaba? Le vamos a poner María José. María por mi mamá y José por tu papá. Es lo peor que puedes hacer. Y ya está. Porque ya los ligo a esa historia, y peor si esos suegros se llevan mal. Peor. O poner nombres muy devotos, Ángeles, Inmaculada. ¿Por qué los Porque nombres devotos? apuntan a una frustración del sentido de la vida. Es decir, nunca voy a alcanzar a ser esa que me llaman. Nunca voy a alcanzar a ser un ángel. Nunca voy a alcanzar a ser Inmaculada. Aquí se incluyen las Marías, porque... Claro, No, las Marías no se incluyen acá. No, María, gracias a Dios, es un nombre bendito por la Virgen, ¿no? Es con qué lo acompaño, claro. ¿no? ¿Con qué lo acompaño? Entonces, yo no... es María Jesús o Jesús María. Bueno, a ver, no lo recomiendo tampoco, porque también hay un conflicto ahí. Está lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Como... Chocando, ¿no? Y un poco sí, ¿no? Para la identidad de la persona hablo, ¿no? Claro. Entonces se vuelve difícil. Pero hay nombres que esconden lo masculino en lo femenino. Mariano es un nombre femenino. Es Marian. Mariano esconde a Marian. Alguien está escondiendo a la mujer. Claro. Sí, por sí no es un nombre, ¿eh? Alejandra esconde a Alejandro, no al revés. Alejandra esconde a Alejandro. Y después hay nombres que esconden partes de otros nombres. Bueno, pero ahí está, el primer contrato es este, ¿no es cierto? Entonces, vamos analizando eso y luego cada uno de los que va a ser constelador, que hace su propio árbol. Y vamos analizando los árboles todos juntos. En la diplomatura todos exponen lo que han revisado según como yo les indico, ¿no es cierto? Cómo hacer su árbol, cómo pararse sobre su árbol, qué pregunta hay que hacer para cada antepasado, y
lo vamos compartiendo entre todos, para que cada uno se nutra de la experiencia del otro. Vamos a hacer un trabajo teórico Interesante muy lindo. y muy profundo también. Por eso las constelaciones exorcísticas es la única diplomatura que yo no tengo grabada, porque es muy íntima. Claro, es muy personalizada también el proceso de cada uno. Y los grupos se vuelven muy amigos entre sí, las personas mira. entre sí, porque tienen una vinculación que va más allá del curso, es decir, van sabiendo cosas unos de otros. Sí, muy interesante. Para este punto, por ejemplo, bueno, tenía otra pregunta con relación Adelante. a los nombres que justo... vale, sí. Los nombres, y ahora te pregunto también esto justo Por del favor, punto. por favor. Para cerrar el tema de... ¿qué pasa con aquellas personas que eligen luego otros nombres? O sea, cuando tú eliges... Bueno, tú no elegiste tu nombre, me di cuenta que a lo mejor pues llevo arrastrando el nombre del tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo y tal, y todos nos llamamos así, ya no quiero cortar. Una vía es cambiar yo de nombre, decidir que me cambio de nombre. Precioso, ¿sí? es un remedio bárbaro. Sí. Es excelente. Funciona. Funciona. Como dejar de ser llamado como cuando lo llamamos uno cuando era chiquito. Oh, también. Hay que dejar de ser llamado así. Ya. Porque nos quieren en ese lugar. Se nos estanca allí. Sí. Claro. Entonces hay que decirle, no, ya no soy Manolito. Claro. Ahora soy Manuel. ¿No? Por decirlo. Es volver a tomar tu lugar, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, o con otras cosas que a veces tienen que ver con la apariencia física, ¿no? Claro. La gente puede ser muy cruel aunque sea muy cariñosa, ¿no? Sí. Con la apariencia física, con el estado físico. Entonces, Claro, eso también eso. hay que rechazarlo. Hay que darlo por terminado. Y muchas veces elegir otro nombre, fíjese que los religiosos antes elegían, y aún ahora, eligen otro nombre. Claro. Cuando se ordenan y tal, Claro. cambian. Los papas ninguno llega por su propio nombre. Sí. ¿Por qué? Y eso tiene un significado, Claro. porque asumes un nuevo rol. Exacto. en Y un toma una sistema. nueva fuerza. Es decir, el papa que ahora está, el obispo de Roma que ahora está, que es León XIV, Sí. tuvo 13 leones adelante. Hay una fuerza en esos leones que él se supone, busca asumir. ¿No? Debería ser así. Pero el hecho de elegir su nombre tiene Tiene un significado. Muy bien. lo mismo las monjas, ¿verdad? ¿No? Y los frailes. Que es como un segundo bautismo, parece, pero porque han elegido un nombre distinto. ¿Está? Así que muchas veces es bueno elegir un nombre. Muy bien. Y yo les encargo a mis consteladores exorcísticos que elijan su nombre de guerra. Entonces, cada uno de mis consteladores exorcísticos elige su nombre de guerra. Su nombre de guerra es por el cual van a empezar a trabajar como... Exacto. Muy bien. Claro. Cada uno tiene su nombre de guerra. Entonces, su nombre de guerra son con lo que va a asumir su tarea, su rol. El diablo no lo conoce. Interesante. Bueno, y la segunda pregunta que le quería hacer Sí. al respecto era, cuando hablamos del árbol genealógico, ¿es Sí. necesario conocer toda mi historia? Y si no conozco mi historia, o soy adoptada o soy adoptado, no tengo registro, o sea, ¿qué necesito yo para entender mi árbol genealógico? La intuición. Sí. Y sí. A ver, yo puedo llegar hasta mis abuelos. Más allá no llego. Pongámosle, ¿no es cierto? Sí, Alguien. sí, lo más probable. Y entonces no puede hacer mi... Sí, lo puede hacer. Tranquilamente. Y lo demás, deje que hable la intuición, porque la intuición es la manera en que el ángel nos habla. Y el ángel también está presente en la constelación. Entonces, ¿qué intuyo de esto? Tal cosa. Vamos a algo, por ejemplo. Sí. Hay personas que dicen, y yo no sé si fui concebido en amor o no. Una primera pregunta, ya sobre uno mismo, no sobre los antepasados. ¿Sabe lo que hay que hacer? Que la persona se remonte al mes en el que pudo haber sido concebida, ¿verdad? 9 meses antes De su de su nacimiento. nacimiento, se vaya a ese mes. Ok. Que elija un día de ese mes. No importa qué día sea, acepte ese día que vino a su mente. Muy bien. Porque estará muy cerca de su concepción real, si no es ese día. Interesante. Muy bien. Y entonces que examine cómo se ha sentido en ese día o en ese mes durante su vida. Y usted va a tener la respuesta Wow. de si fue bien deseado o no.
Porque en el mes en el que he sido concebido, tengo la memoria del acto mismo de mis padres sobre mí y cómo fui abrazado en el vientre de mi madre. ¡Bum! ¿Sirvió? Espero que a todos los grandiosos. Y ya tenemos un detalle, ¿ves? La intuición hay que prestarle mucha atención. A donde yo llegue va a estar bien. A donde yo llegue va a estar bien. Y eso es lo que la información que necesito tener para trabajar. Exacto. Lo demás, Dios lo va a proveer. Créalo. Porque Dios nos deja sin completar su obra. Y nosotros somos su mejor obra. Sí, y durante las constelaciones realmente pueden salir cosas que yo no sabía, que no me daba cuenta. Es lo más probable. Es lo más probable. Y es lo más probable que usted, en la constelación exorcística, haga pasar al secreto. Que alguien represente ese secreto. El secreto. Aunque todavía no se sepa ahí abiertamente. Claro. Que haga pasar el secreto. Y pasa el secreto. Y el secreto va a hablar. Porque en el ámbito de esa comunión espiritual, la sombra es expulsada. Estamos en un lugar de luz. En un encuentro. Está sostenido, ¿no? Sostenido por Dios. Por eso no es una obra de teatro, no es una parodia, no es terapia de grupo. Es sanidad real y verdadera con liberación espiritual a través de los consteladores exorcísticos que se vuelven exorcistas del árbol. A mí es lo que más me encanta. Exorcizar árboles me encanta. Sí. Eso es la cosa más linda. Porque se ven los progresos de las personas. Además se ve que no solamente en los que están, sino en los que parten, digamos, en los que son desatados de esa situación, ¿no? Entonces, y se ve la derrota del diablo. Yo he visto, a mí me dice, ¿y cómo has visto la derrota del diablo? Yo he visto al mal en la constelación exorcística caer al piso. ¿Has visto tú al demonio? Al mal caer al piso. A quien está allí, ¿no es cierto? Representando, porque hay alguien que va a representar eso. ¿Es como si el demonio se le entrase a esa persona? No. No. Para nada similar, ¿no? No, porque la asignación la hago yo, no la hace la persona. Ahí está el secreto. El exorcista asigna los roles de la luz y de la oscuridad dentro de la constelación exorcística, no la persona. En toda constelación las personas son las que van asignando esos diversos roles, claro, ¿verdad? Sí. Pero en la constelación exorcística, donde la batalla es espiritual y se va a la causa inicial de ese mal presente en la familia o pasible de ser sufrido, ¿no? Como la posible ceguera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El exorcista trae a esas personas a ese rol. Muy bien. Y luego se liberan, ¿no? No hay ninguna posesión. Claro. Hay una presentación de eso que el exorcista regula. No es parte del árbol. Los traigo yo. O los trae el constelador exorcístico al vínculo del trabajo espiritual que en ese momento está teniendo lugar para revelar el daño. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, lo he visto caer. Porque ya no tiene legalidad. Ya no tiene fuerza. Claro. Así como hemos visto por el caso anterior, para los que vieron el primero de nuestros programas que usted me honró, hablamos de la joven con pánico, perdonar a esa abuela que le había deseado la muerte a su padre, ¿no es cierto? Si quiere, cuéntelo, porque seguramente mucha gente que nos está escuchando no ha escuchado ese episodio. Una joven con pánico, que no podía ir a trabajar, sentía que se moría, los remedios no le hacían efecto y, por supuesto, su vida entera estaba condicionada por ese pánico, ¿no? Cuando hizo la constelación se descubre que la abuela paterna no quería que se casara con su padre, su madre, y deseó que muriera el hijo. Le deseó la muerte. Hay madres que dicen, sí, créamelo, prefiero a mi hijo muerto que con esta mujer. Y parece una palabra simple y tal, pero conlleva una carga muy fuerte. Por cada palabra somos juzgados, ¿eh? Cada palabra habilita. Pues Jesús en el Evangelio que tu palabra decía sí, no. Renuncia a las palabras dichas en contra de alguien. Si salieron, fue un exabrupto, no lo pensé así. La palabra tiene poder. Sí. Usted ya tiene el agua bendita que hicimos en algún otro programa. Tome un poco de esa agua, haga un buche en su boca con esa agua, mientras se dice, limpio mi saliva
de toda palabra dicha contra mi hijo, mi esposa. Y a partir de ese instante revierto sus efectos atrayendo bendición. Y escupa el agua. Porque la saliva queda contaminada por la maldición. Hay gente que está tan contaminada por el secreto que produce la halitosis. ¿Qué es litosis? La halitosis. El mal aliento. Exacto, ¿qué es? El mal aliento es un secreto que fermentó. Mucha gente se ha curado del mal aliento con la confesión. Confesándole al sacerdote eso, aquello tan grave que sentía en su corazón. Entonces, ¿qué hizo? Enterró al muerto, sacó el muerto de su boca. ¿Ves lo que estamos hablando? Sí. Entonces, esta joven, para culminar con esto, esta joven, la abuela ya había muerto. Esta joven perdona, porque había llegado a ella esa maldición. Ella sentía que se moría, ese es el pánico. No se había muerto el padre, Dios no lo permitió, pero la transferencia de esa maldición llega a esta nieta que sentía que se moría y estaba su pánico. Esa abuela había muerto. Bueno, ella hace el proceso frente, ¿verdad? Sabiendo que su abuela había muerto y le perdona por eso que había hecho. Pero ella sabía, conocía que la abuela había mandado esta... No, se lo dijo su ángel. Dentro de la constelación habló su ángel. Exacto. Y se lo dijo su ángel. Entonces, que está presente allí, no se olvide lo que dije recién, el exorcista elige la luz y la sombra, el exorcista, el constelador exorcístico, no la persona. Y ese rol lo van a cumplir durante toda la constelación. Entonces le dice, y ella perdona a su abuela por lo que había deseado sobre su hijo, le dice que esté en paz, que ya no había carga, y que ella le devolvía eso a ella. Es devolverle esa intención nuevamente de donde salió. Exacto, porque yo no la necesito. Y sé que a ti, en el fondo, te gustaría verme feliz. La perdona. Santo remedio. Se acabó el pánico. Se acabó el pánico. Sana. Muchos piensan que la constelación necesita mucho tiempo para ver los resultados. En la constelación sencilla, simple, algunos dicen 6 meses. Puede ser. La constelación exorcística en 2 meses ve los cambios de todo. ¿En 2 meses? En 2 meses. Porque la constelación exorcística va a la causa profunda, no dramatiza y exorciza. Vamos al combo perfecto. Claro, claro. Ahí tiene todo ese vínculo familiar que en definitiva retorna a su diseño divino y desata las generaciones futuras para su encuentro con la vida que Dios desea que tengan. Porque cuando Dios nos diseñó para la felicidad, insisto, y para la vida. Todo lo demás no le pertenece a Dios. Es la guerra espiritual llevada al ámbito profundo de nuestro linaje. Sí, completamente. Y entonces la intuición sirve mucho para todo esto. Estábamos hablando de eso, ¿no? Sí. La intuición no hace falta saber más. Lo demás, estoy seguro, lo va a proveer Dios. ¿Y qué tanto hablo de memoria celular? ¿Hacemos una prueba? Oh, por favor, me encanta ¿Sí? eso. Sí, ¿Me gusta? Yo le pido a las encanta. personas ahora que pongan su mano derecha sobre su mano izquierda, así, repose ahí. Cierre sus ojos, inspire suavecito. Ahí yo enseño la oración de la respiración. Cuando inspira, mentalmente diga Señor, y cuando expira, diga Jesús. Porque en el nombre del Señor nos llenamos de todo lo bueno. Y en el nombre de Jesús soltamos todo lo que Él ya cargó. 3 veces, Señor, Jesús. Y una más, Señor, Jesús. Ahora le pido que se concentre en su rostro. ¿Cuál es la porción de su rostro que está más próxima a usted ahora, que siente con total claridad? ¿Cuál siente? Piense en eso. Ahí lo tiene, es patente, es evidente. Ese es el lugar de su rostro que usted siente. Ahora le pido que se concentre en el lugar de su rostro más ausente, el que le parezca más lejano, el que le cuesta visualizar.
Su mano izquierda es todo el diseño divino con que Dios le hizo. Y su mano derecha es el Dios que lo cuida. Ahora le pido que lleve su mano derecha a ese lugar. Tóquese concretamente, toque esa parte de su rostro tan lejana. Eso es. Ahora acaricie esa parte de su rostro, suavemente. Allí hay una memoria. Ahí hubo un vacío de un cariño. Algo que necesitaba recibir la caricia y la está recibiendo ahora de Dios. Acaricie ese lugar. Dios está llenando con su caricia la caricia que a usted le faltó. Dele gracias a Dios por venir a llenar un espacio que antes estaba vacío con su luz. Gracias, Dios. Eres mi Padre y me estás acariciando en el lugar de Él. Eres mi madre y me estás acariciando en el lugar de ella. Yo recibo tu caricia y sano de este vacío porque ahora tu presencia me llena. Inspire suavecito, Señor Jesús, y abra sus ojitos. Qué bonito. ¿Ven? ¿Era verdad o no es verdad? Yo lo sentí desde antes de que lo dijese. ¿Ve? Porque esa es la memoria. Faltó alguna gente se acaricia acá, otro los ojitos. Al bebé le faltó y ahora Dios lo completó. Esto es como lo que se habla también en terapia, sanar el niño interior. Sanar el niño interior tiene que ver con la sanidad gestacional y la sanidad interior, claro que sí, tiene que ver. Tiene que ver porque ya cuando nosotros rescatamos el anhelo más hondo de nuestra vida que se ve en los juegos, ahí tenemos una manera en la que el niño empieza a desplegar de vuelta sus alas en favor de la persona actual, del presente. ¿No? Claro que tiene que ver. Tiene que ver cuando nosotros, adoptados, nos dejamos cuidar por la Virgen y por Jesús. Viaje usted, que no conoció a sus padres biológicos, pero que fue muy amado porque alguien le adoptó. Y si no tuvo esa bendición, hoy es amado porque vive. Viaja hasta Belén, viaja hasta la cueva, ahora. Ahí está San José, la Virgencita y el bebé. Ese bebé es usted. Deje que la Virgen le tome en sus manos y le acune. Y la Virgen le dice, estoy y estaré siempre para ti. Y José le dice, estoy y estaré siempre para ti. Vea la estrella arriba, que se hace aún ahora más clara, porque es usted el que está allí. Ellos le cuidaron desde que empezó su historia. Por eso hoy usted está aquí, está escuchando esto y viendo esto. Ahora acaba de formalizar un cumpleaños en los brazos de José y de María. Y se ha instalado en la Sagrada Familia como un niño privilegiado. Lo felicito. Es un nuevo comienzo. Exacto. Y los nuevos comienzos existen. Quien diga que no, se miente a sí mismo, se ha resignado y no es lo que Dios quiere. Porque, en definitiva, Dios está queriendo que nosotros avancemos de tal manera que lleguemos en felicidad y en plenitud a su presencia, no antes, a su presencia. No antes de haber visto la vida en plenitud.
Entonces las invita. No olvidemos que lo dijimos la primera vez, nos enamoramos de lo que repetimos. Pero ¿qué tal si empezamos a repetirnos cosas buenas? Oh, por favor, cuánta falta nos hace. ¿Y qué tal si entendemos que Dios es Señor de la historia y estuvo con nosotros desde aquella concepción? Sí. Y que en ese instante mismo, en nosotros, colocó una chispa de la vida y su Espíritu Santo. Y si hoy estamos aquí hablando del linaje familiar, es que usted es el redentor, no está viendo este programa de casualidad. Usted es el redentor de su hogar, el redentor de su linaje. Y sin miedo usted puede ser el exorcista de todo eso y desatar para siempre, ese condicionamiento que parecía ser esclavitud y que no era más que una inclinación que tuvo la legalidad del diablo, que como padre de la mentira quiere distorsionar su existencia. Ese es el motivo del diablo, distorsionar nuestra existencia. Pensar que no somos válidos, que no merecemos estar en este mundo, ni tener un espacio en nuestro sistema. Hace un ratito, y hay algo que hay que decir, hace un ratito hablábamos de cómo nosotros somos aceptados, recordando el día aquel de nuestra concepción, ¿no es cierto? ¿Qué tal si decimos también que tal vez hay una mamita que no sepa que estuvo embarazada y tuvo un aborto espontáneo, no sepa, no lo haya sabido? Sí. Pregúntese si antes de esa pequeña pérdida o de esa hemorragia, que usted no la consideró como una pérdida, un aborto, sino como una hemorragia natural, un poquito unos días más, no supo bien. Pregúntese, ¿he soñado esos días con algún bebé? ¿He visto en mi sueño a una mujer embarazada? ¿Me he cruzado con varias embarazadas en esos días? Entonces usted sabrá que tiene un bebé en el cielo. Entre el 30 y el 70% de nosotros somos concebidos como mellizos, ¿sabía usted? Y luego eso se disuelve. ¿El 30%? Sí, concebidos como mellizos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo saber si hubo alguien con mi hijo en mi vientre? El juego con los amigos invisibles. Que muchos niños lo hacen de manera muy natural. Claro, eso quiere decir que hubo un hermanito. En muchos casos. No hay que demonizarlo todo. Aquí estamos hablando de alguien que estuvo ahí, que compartió los primeros tiempos de la existencia. Y juega el nene con su amiguito invisible. Y le está avisando a mamá que lo honre. ¿Ve? Todo es una historia de amor, no de terror. Qué maravilloso. Entonces, y lo honramos reconociendo... Bautizándolo. Bautizándolo. Decía, darle el nombre. Es decir, ¿cómo se bautiza un bebé que ha partido? Y eso no lo hablamos, ¿eh? No lo hablamos. No lo hablamos, muy bien. Tantas cosas, ¿no? Pero sí. Eso usted es tan amable, Mariam. Eso usted es tan amable conmigo y tan paciente. Por ejemplo, en la misa yo hacía así. Visualicemos a Jesús llegando con nuestro bebé en los brazos. ¿Cómo sé yo que era mujer o varón? Intuición. ¿Qué siento que era? Lo primero que viene. Que era una nena. Entonces era una nena. Que era un varón. Entonces era un varón. Pero lo perdí al mes. No importa. Lo que sienta. Eso es lo preciso. Lo trae Jesús. Lo trae con él. ¿Qué nombre le hubiera dado yo a ese varoncito? Lo elijo allí. ¿Qué nombre le hubiera dado a la nena? Lo elijo ahí. Entonces Jesús me lo entrega. Le entrega a la mamita el bebé. Y conmigo Jesús dice, yo te bautizo. Primero el nombre, ¿no? Marianito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús lo va a repetir. Las experiencias que he tenido son maravillosas. Cómo las mamás vean a Jesús. Que les miraba y repetía esas palabras mientras espiritualmente tenían su bebé en brazo. Mamá, acuná a tu bebé un ratito y después devolvéselo a Jesús.
que Jesús te va a dar la mirada más hermosa. Porque ahora, ese niño en el cielo tiene nombre. Entonces, si entiendo, es darle un nombre, decir, Bautizarlo, yo te exacto. bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entregárselo A Jesús. a Jesús. El Señor es Señor de la historia y lo sabe desde el principio. Uno a veces dice en el linaje, oramos por nuestros muertos. ¿Cambia algo? Yo espero que mis bisabuelos estén en el cielo y oro por eso. ¿Cambia algo? Le puedo asegurar que como Dios es Dios de la historia, Él ya los tiene en el cielo, así hayan vivido hace 150 años, aplicándole la oración que yo estoy haciendo hoy. Porque sabía que la iba a hacer hoy. Porque para Él hay un eterno presente. 1000 años son para Dios como un día y un día como 1000 años, dice la Biblia, ¿verdad? El tiempo no existe. Entonces la misericordia de Dios aplica una oración de alguien que van a nacer 150 años después a la vida de ese bisabuelo para tenerlo en el cielo. Wow. ¿Ves qué importante que es? Importantísimo. Entonces sabía también Jesús de aquel bebé. Claro. Y ya lo tenían en el cielo. Ahora quiere que tú le des el nombre. Pero él ya lo tenía en el cielo. Como si yo hubiera estado bautizado. ¿Me sigue? Sí, y además es muy bonito porque, o sea, ¿cómo puedes transformar tú esto, tu sistema, tu linaje, sin necesidad de la presencia de esas, presencia o no presencia de esas personas? Exacto. No los necesitas presentes, pero No, te necesitan a ti consciente de esto. Exacto, exacto, ahí está, ¿no? En definitiva, Dios quiere necesitarnos. Ese es el acto más amoroso, ¿no? Claro. Como a nuestro nene a veces dice, alcanzame tal cosa, ayúdame a hacer esto y hacer una macanita, ¿no? Sí. ¡Ay, cómo me ayuda! ¿Cómo me ayuda? ¿No decimos así? ¿Cuánto Sí. más Dios? ¿No es cierto? Sí. Y somos amorosos, vemos un empaste está haciendo la mesa y listo. Y sin embargo, yo, bien, mi secretario, ¿cómo me ayuda? Dios hace lo mismo como buen papá. Claro. Entonces hay toda una vinculación amorosa donde el amor se aplica eternamente. Claro. Y eso es lo más grande de nuestro Dios. Maravilloso, maravilloso. Wow, cuántas cosas hemos tocado aquí, Padre. Una de las cosas que creo que me gustaría como encauzar, porque se nos perdió un poquito en la Por conversación favor, cuando por hablamos de las herencias, ¿no? Sí. Y estas discusiones, que esto es, wow. Sí. Un tema muy fuerte y que remueve mucho los sistemas familiares, ¿no? Las Claro que herencias. De dinero me refiero. ¿Hay una forma en la que yo puedo renunciar la maldición, entre comillas, le pongo, de ese dinero que se ha heredado con frustración, con peleas, con separación? Sí, pero primero vamos a decir que no es la única causa de la ruina. Porque como se necesita una reparación en ese sentido también, ¿verdad?, de lo cometido. Fíjese que muchas veces hay personas que tienen negocios, comercios, tiendas, que los empleados le hacen juicio, que quiebran. Es muy probable que en la familia haya existido alguien que esclavizó a otros o que estafó. Eso también es causa de ruina para los descendientes. Pero si yo no lo hice, Claro. pero el amor es un equilibrio, ¿verdad? Hay que equilibrarlo. Sí. Entonces yo sé que tal abuelo estafó a sus hermanos Sí. y se quedó con lo que no debía. También esa es causa de la ruina que sigue. Entonces yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Es perdonar esa estafa y repararla. ¿Qué voy a hacer? A partir de hoy me comprometo delante de Dios a que durante todo este año el 10%, el 5%, lo que decida la persona, va a ir en obras de caridad, de lo que yo gane. Va a llegar la prosperidad y la abundancia, porque eso que está entregando viene a resolver aquello que ese otro abuelo hizo. Si la familia ha vivido con esto de que tener dinero es una desgracia, lo primero que tengo que hacer es quemar esa orden, porque esa es una lealtad. Tener dinero te hace infeliz. O los otros, ¿no? No tengo nada para dejarte, pero lo que te dejo es el honor. Pero... A ver, como si todo se riñera con el dinero, ¿verdad? Claro, Hay claro. Entonces, no es que todo se riñe con el dinero, no es lo más importante, pero no tiene por qué ser sinónimo de honestidad. Yo Claro. puedo ser honesto con dinero, ¿no? Entonces voy a quemar esas lealtades, esas
definiciones que entiendo han llegado a mi familia por repeticiones. Mirá, como tu abuelo yo te voy a dejar el honor y eso. Vivimos todos adentro de la piecita, ¿no es cierto? Una cosa así. Entonces yo las voy a quemar. Voy a encender una vela blanca a la Santa Trinidad, voy a escribir eso y lo voy a quemar. Y quemo en esto toda lealtad que tenga que ver con esta palabra, con esto que se ha dicho. Renuncio en mi nombre y en nombre de mis descendientes a este contrato que se ha hecho con la ruina. Y declaro la prosperidad en el nombre de Jesús para mí y mi linaje. Maravilloso. Entonces rompo esa atadura. ¿Sí? Sí. Hay lealtades invisibles que están en las palabras de tal modo que pueden hasta generar una secuencia que lleve a lo mismo que ha tenido antes. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, adelante. Y no lo voy a hacer en terceras personas, lo hago respecto de mí mismo. Muy bien. Para que la gente vea, ¿no? Porque nadie, a ver, soy hijo de esta naturaleza también, ¿no? Claro, y por supuesto. he aprendido de todo esto, y por eso, como tengo una convicción profundísima de que esto sirve, es lo que yo propongo a los míos, más allá de la autoridad del exorcismo. Yo, cuando tengo 63 años, hasta que tenía 35, sí, más o menos, hasta los 35 años, que es la etapa en que uno se come el mundo, ¿no? Se come todo el mundo. Que lo dijera es otra cosa. Ahora, yo tenía una expresión. Mi expresión era, a mí me paran con una bala. A mí no me para nadie, me paran con una bala. ¿Me sigue? Sí. Y la repetía ante toda situación, y yo creía que era mía, que la había inventado. Cuando tuve 40 años, como conté en el primer podcast, yo tuve la oportunidad de ir a buscar a mi padre, ¿no? Padre, sí. Usted me emocionó hasta las lágrimas con Dios mío, qué historia, ¿eh? Pero Madre usted mía. ha sido tan bueno, usted y don Arturo. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí porque es que ese episodio merece ser visto si no lo has visto, ¿eh? O sea, está la historia de Padre Manuel que muy pocas veces cuenta porque no le gusta hablar de él. Pero es magnífica. Son 3 horas donde hablamos de su historia, de cómo llegó a ser exorcista, de todos los procesos que ha visto, ¿no? De exorcismos como tal. Ha sido increíble. Por favor, mirarlo si no lo has visto todavía, porque merece la pena entender lo que ahora nos va a contar. Muchas gracias, señora María. A los 40, cuando hago esa visita a mi provincia natal, en Corrientes, un bisabuelo, yo llevo su mismo nombre, Manuel Acuña. Me impresionó porque había construido la iglesia del lugar, un hombre que tenía mucho terreno, mucho campo, ¿no? Este hombre tenía una placa grande de mármol ahí en la iglesia. Y yo, mira, Manuel Acuña, bárbaro, tremendo este varón. Entonces averigüé sobre su vida. Y me dijeron, eligió no vivir. ¿Y cómo fue eso? Se decía que había, en los tiempos de Rosas y eso, que había un tesoro oculto de la familia. Esas cosas que se dicen, como la familia era muy poderosa y... ¿no? Por eso después se pierde todo, ¿eh? Claro. Se pierde todo. Que estaba eso enterrado. Y lo quieren obligar a él a decir dónde estaba enterrado eso. Y para eso le llevan a un amigo que él tenía, amenazando que si no decía dónde estaba, lo iban a matar. Él dice, a mí si se lo querían, a mí me paran con una bala. No, le matan al amigo en su presencia. Él decía, a mí me paran con una bala. Cuando me contaron eso, me corrió el frío por la espalda. Porque tú no conocías esa historia. Y luego de esto, él no dijo nunca nada, ni sabemos si era cierto eso, pero haber visto eso de su mejor amigo que lo habían llevado y que lo habían matado en su presencia, él va hasta la puerta de la iglesia en su carreta, en la puerta de la iglesia, y con su propia arma
decide la no vida. A mí me paran con una bala. Y lo paró una bala que salió de su misma arma. Dios mío. Nunca más repetí esa frase. Nunca más repetí esa frase. Wow. ¿Qué frase se está repitiendo usted? Qué lealtad. Lealtad. A ver, nunca ¿Qué más. frase? La traigo acá en homenaje a este espacio que no tengo manera yo de agradecerle a usted. Nunca jamás lo Los conté. agradecidos somos nosotros, Padre. Oh, Dios, nunca jamás lo contesto tampoco. Pero quiero que vea usted la importancia de las palabras. ¿Qué cosas repite usted? ¿Qué pensamientos lo están pensando? Porque las lealtades tienen que ver con pensamientos que nos piensan. Eso que nosotros cargamos y no es nuestro. Si usted corta con el cordón umbilical, que como hemos hecho, se va a sorprender de que hay pensamientos que ya no vuelven a usted. Va a haber maneras nuevas de hablar, porque se han ido ahí. Y si ha quedado alguno, o no ha hecho este trabajo, piense qué frase se repite. ¿Qué pensamientos te repites? ¿Qué formas de actuar, pensar, ser? Expúlselo, Sí. dígale fuera. Yo pensé que estaba ante una palabra original Sí, que claro. expresaba toda mi carácter, mi manera de ganar el mundo, ¿no? Ante la adversidad. Y a mí me paran con una bala. Imagínese cuando llegué a gente que ni me conocía y esta expresión lo había dicho y me dice, él decía esto. Con mi mismo nombre. Qué barbaridad. ¿Sirvió? Wow. Yo creo que todos aquí estamos en shock ahora mismo. Estamos. Wow. Somos responsables Somos de lo que responsables. decimos. Sí. Y ese silencio que necesita ser evidenciado, como decimos al principio, evidéncielo. Y el secreto, confía en Dios, sale a luz en la constelación exorcística. Muy bien. Mis dos últimas preguntas, Padre, y así ya lo dejo libre. ¿Qué No, más? a ver, acá estoy libre. Yo- Con usted me siento libre. Por Dios, a ver, y con don Arturo. Muchas gracias. Y con todos los grandiosos. Con todos los grandiosos, por supuesto. Maravillosas personas. Que estas conversaciones no serían posibles sin una comunidad tan maravillosa que nos acompaña siempre. Permítame decir una cosa. Pues ya sé que yo como dije la otra vez y lo digo de vuelta, estoy desde el WhatsApp desde el primer momento. Ah. En el grupo de WhatsApp. Pero digo a todos, los programas de A lo Grande son todos de colección. Todos de colección. Colecciónelos. Qué honor. Súmese y avísele a los suyos. De todos los programas. Hay especialistas de verdad. Cada tanto la señora hace su paréntesis invitándome a mí. Pero hay especialistas de verdad. Pero véanlos ¿Qué todos. dice? Es un programa tras otro de colección. Así que está invitado, invite a otros, hágales el bien. Si usted lo dice, para ¿Ah? mí es... Pero lo digo, usted no me ha dicho nada, que diga nada, yo le interrumpí ahora, yo le interrumpí para decirlo. Bueno, y ahora voy a hacer Diga. igual un pequeño corte Usted. porque quiero acompañar esto que gracias por su generosidad de traer también esas palabras al podcast. Por favor. Y para la comunidad también, si algo Sí. de todo lo que compartimos aquí te ha servido, lo has podido aplicar a tu vida, te llama la atención, te entretiene incluso, podrías simplemente hacernos un favor y es, si aún no te has suscrito, suscribirte al canal. Por favor. Esto nos da una ayuda increíble para que esto siga llegando a muchas más personas, para que este proyecto siga en pie, y no necesitas pagar nada, simplemente es darle a suscribir en la campanita que encontrarás aquí abajo para que el algoritmo de Sí, YouTube te sí. siga mostrando nuestros episodios. Así Exacto, que, y más gente conozca y sea bendecida con tanto que trae la señora Marian en A lo Grande con su esposo don Arturo, maravillosas personas y ese equipo que le acompaña. muchísimas gracias. Me Padre, decía. mis Dos dos tenemos. últimas preguntas. No, le hago yo recordar, no, si son tres, ahí estoy, ¿eh? Como ve, me cuesta hablar acá. Ya, ¿viste? no, sí, hombre, hay que Hablo mucho. tirar con cuchara, ¿eh? No. Demasiado amable. Mira, mi pregunta era si ha habido en tu experiencia de estos años acompañando personas a sanar su árbol genealógico alguna constelación o algún árbol genealógico que haya sido imposible de sanar. Bueno, hay más difíciles, imposibles no, hay más difíciles. Y más difíciles, ¿por qué? Por el horror
el horror que se presenta en la familia, pero cuando la persona lo reconoce, porque muchas personas agravan su error con la excusa y lo transforman en horror. Claro. No hay que agravar el error con la excusa para que se transforme en horror. No. Hay que reconocer en la vida, no hay que romantizar la familia. No hay que romantizarla la familia. Pues yo digo a la gente, muchos de sus propósitos guárdelos para usted y solo presénteselos a Dios. Porque así como dice que hay bendiciones y maldiciones con mucha fuerza en la familia, también hay envidiosos. Pues yo no romantizo nada, ¿eh? Entonces hay de todo. Pero sí hay situaciones que puedan marcar. Pasó con un caso de la imposibilidad de tener familia de una persona, una señora, hasta que descubrimos que su bisabuela, mira, ¿cómo estamos remontando los bisabuelos hoy? Porque, bueno, podríamos tomar de más cerca, pero estos son hechos reales, y ahí estaba, que tenía una granja y eso, tenía muchos hijos, daba luz, era muy fértil. Mira. Pero había encontrado una solución, tiraba los bebés a los chanchos. ¿De verdad? De verdad, así como se estoy diciendo. Eso resultó difícil. Había que reconocer todo eso. Imagínese ese cuadro. Pero tenía que reconocer la bisnieta. Exacto. Claro, reconociendo lo que había hecho. Y le llegó esto por una información dentro de la constelación. Le llega, claro. Impactante. Y ha sido difícil por la gravedad de esto poder entenderlo y transmutar prácticamente. Es una excelente persona, es consteladora exorcística. Es excelente consteladora. Pero hay una historia, ¿no? De impacto muy fuerte. Eso sí. Pero eso no es imposible, ¿no? No. Esto es simplemente que necesita un poco más de trabajo, exacto, un poco más de... Nada más. Y hay que ser valiente para aceptar. Yo admiro en mucho a mis consteladores exorcísticos porque son personas valientes, todas. Sí, claro, se necesita una valentía. Lograr esta integración de la historia y transformarla en bendición, ¿no? Porque al creyente todo le aprovecha para bien. Eso es. Lo dice la Biblia. Y mi última pregunta. Por favor. ¿Cuál es la mayor mentira que el diablo quiere hacer creer o nos ha hecho creer acerca de nuestras familias? Muy buena pregunta. Acerca de nuestras familias. Que tenemos la mejor familia. Claro. Él siempre va a disfrazar lo malo. Nunca va a decir, no, mirá, porque se pone en evidencia. No, mirá, qué mal. La madre que te tocó, mirá el tío, mirá. No, al contrario, somos los mejores. Y todo lo justificamos. Porque nadie nos entiende. Ya no serán los que nos entiendan. En nuestra familia siempre ha sido así. Somos incomprendidos. Esa es una gran mentira. Creer que tenemos la mejor familia es una gran mentira. Y nadie tiene la mejor familia. Nadie tiene la mejor familia. Por eso hay una que llamamos la Sagrada Familia. Si no, seríamos todos Sagrada Familia. Claro. Tenemos una familia modelo, que es la familia celestial. Pero nosotros no estamos ahí. ¿Tenemos que caminar hacia ello? Claro que sí. Claro. La constelación libera y desata, claro que sí. La espiritualidad es la superación de bloqueo tras bloqueo. Esta es la realidad de la espiritualidad. No dije la religión, dije la espiritualidad. Es la superación de bloqueo tras bloqueo. Voy en ese camino, voy desatando estas cosas, me voy dando cuenta, voy entregándoselas a Dios, las exorcizo, las aparto para que mejore. Pero ninguno de nosotros tiene la mejor familia. Y ahí está nuestro trabajo. Exactamente, y esa es la mentira del diablo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que tengo la mejor familia, caigo en el mismo pecado que Lucifer, la soberbia. Y la soberbia es una visión muy tergiversada de la vida. Y por eso nosotros debemos ver, o sea, y aquí el consejo al final del día de toda esta conversación que hemos sacado, desde mi entender, es ser humilde frente a esta realidad, ¿no? Exacto. Ser humilde, ser humilde es aceptar la verdad. Es aceptar la verdad. Eso es ser humilde, es aceptar la verdad. De este vínculo vengo, todos estamos hechos de barro. Estamos heridos por ese pecado original que no es otra cosa que la herencia recibida en el seno materno del marco de las emociones de mami y papi a la hora en que Dios hizo estallar la vida y me llamo yo.
Y ahí estamos. Y nuestro proceso es ir superando esos bloqueos, ir sanando, hasta llegar a la estatura de Cristo, como dice él, ¿no? La palabra San Pablo, hasta llegar a esa estatura. Ser inspirados por ellos. Exacto. Muchísimas gracias, Padre Manuel. Ha sido un honor tenerte aquí en este espacio. Cuánto aprendizaje. O sea, hoy tú me has dado una masterclass, yo no sé qué llamarle, pero... Espero haber estado a la altura. Pero maravilloso. De siempre. ¿Y puedo dar mi bendición? Por favor, para favor. todos los grandiosos, por favor. para su familia. No, y seguro que ya lo están esperando aquí. Ay, Dios. Nuestros porque grandiosos. Siempre que vengo aquí, quiere venir el Señor. Ajá. Está con nosotros. Entonces, vamos a dar la bendición de Dios para cada uno de ustedes, para sus familias, para su presente y su futuro. Señor Dios, tú que nos regalaste en tus propios padres aquí en la tierra el ejemplo de la Sagrada Familia. Tú que nos señalas que eres el camino, la verdad y la vida, y que hasta llegar hasta ti somos un proyecto en tus manos. Te pido bendigas todos los anhelos familiares de todas las grandiosas y de todos los grandiosos, que cuides de cada uno de sus hogares, que cuides de los que están presentes y de los que han de venir en la vida de su linaje, y que atraiga sobre ellos esta bendición actualizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas Una gracias. bendición para el linaje. Oh. Gracias. Padre, Cristina. yo siempre le doy el espacio al final para que usted nos comparta dónde lo pueden encontrar, si quieren saber más de todo lo que usted hace, dónde está. Bueno, Escuela de Exorcistas Europa. Muy bien. Así lo va a encontrar en las redes. Y, por supuesto, abrimos pronto otra diplomatura de constelador familiar exorcístico. Usted puede ser esa persona que desate su familia presente, pasada y futura de aquello que se ha recibido como mal, como daño, como herencia, y quitarle el trono al diablo para devolvérselo a su Dios. Los espero a todos ahí en la diplomatura de constelador familiar exorcístico y en todos los estudios que están abiertos ahí en la Escuela de Exorcistas Europa. Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias Padre. a usted, muy generosa. Gracias. Y a ti que te has quedado hasta el final, me encantará leerte en los comentarios qué ha sido tu mayor aprendizaje de esta conversación magnífica que hemos traído con el Padre Manuel. Me encantará leerte y me encantará también conocer tu historia y qué hay detrás de ese linaje y quién eres tú. Con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. ¿Cómo salió, señora? Amorosa, amorosa, amorosa. Déjeme que bese su mano.